todos, ¿cómo están? Este es el seminario del área Crecimiento y Desarrollo. Vamos a trabajar uno de los temas de la UP número 4. Abordaremos la importancia de la vacunación, una mirada desde el crecimiento y desarrollo. Yo soy Gladys Arocio, soy licenciada en Enfermería y especialista en Salud Social y Comunitaria. Los objetivos propuestos son analizar desde el crecimiento y desarrollo la relevancia de la vacunación en la sociedad, conocer la importancia del carnet de vacunación y promover el debate, la reflexión grupal y la comunicación verbal. La vacunación podemos estudiarla de diferentes ópticas. Para este seminario vamos a estudiarlo desde lo sanitario, desde lo normativo y desde lo científico. Desde lo normativo podemos decir que en nuestro país el acceder a la salud es un derecho, como hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Esto seguramente ustedes ya han leído al respecto. Tenemos tratados internacionales, la Constitución Nacional y otras disposiciones legales que nos garantizan que acceder a la vacunación en nuestro país es un derecho. Por citar algunos ejemplos, podemos decir que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 18, habla del interés superior del niño, fijando ya el posicionamiento del cuidado de la salud integral de este niño. Nuestro país adhiere a esta convención internacional, por eso nosotros la presentamos antecediendo a la Constitución Nacional. Todos los tratados internacionales a los que el país ha adherido tienen mayor relevancia, ¿sí?, que nuestra Constitución Nacional. Luego sigue nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42, habla de que la salud es un derecho colectivo, público y social. Y después, específicamente, cuando nos referimos a la vacunación, tenemos dos marcos legales, uno del año 83, que habla que las vacunaciones incluidas en el calendario nacional son obligatorias para todos los habitantes del país. Entonces acá confrontan dos cosas. Por un lado, la Constitución Nacional, que nos dice que acceder a la salud es un derecho, pero por otro lado, tenemos esta ley que nos dice que tenemos la obligación de vacunarnos. Y al vacunarnos podemos acceder a tener un estado de salud y de bienestar. Después tenemos una ley del año 2018, donde habla del abordaje, de la atención integral de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y en esta atención integral hablamos de, ustedes lo van a abordar en otra de las UP de este programa, hablamos que no solamente vamos a cuidar y vamos a atender lo físico, lo mental, sino cada una de las características que hacen a que este niño, niña o adolescente mantenga su estado de salud. Cuando hablamos de la vacunación decimos que es una política de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente del partido o la política partidaria que gobierne en nuestro país, la vacunación va a seguir desarrollándose en todo el territorio nacional. Ustedes ya han visto las características que tiene una política pública y en este caso la vacunación cumple con eso. La vacunación viene a presentar equidad en toda la población. Nosotros decimos que la prevención de enfermedades mediante la vacunación es el acto de mayor impacto de la salud pública. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque la vacunación ha logrado erradicar del mundo enfermedades. La primera enfermedad erradicada ha sido la viruela y próximamente estamos en una fase ya final de erradicar la polio de la faz de la tierra. O sea que lo único que lo ha logrado hacer es la vacunación. No hay otras medidas que generen esto. Hablamos siempre de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades que se previenen mediante la vacunación. En el primer cuatrimestre ustedes han analizado los conceptos de prevención y de promoción. Acá fuertemente estamos trabajando el concepto de prevención, la vacunación como prevención de enfermedades. Los primeros antecedentes registrados en nuestro país son a principios del 1900, las campañas puerta a puerta que se hicieron por el gran brote de viruela.
con la presidencia de Julio Argentino Roca, se fijan los primeros antecedentes de implementar la vacunación masiva y la vacunación a demanda como el control de, en este caso, la viruela que azotaba a las poblaciones generando altas tasas de letalidad. Una publicación de la revista Caras y Caretas del Archivo Nacional dice: está perfectamente probado que el único medio eficaz de la profilaxis individual es la vacunación, de modo que si nadie se somete al pequeño y hasta agradable lancetazo, esto hace referencia al medio de cómo se administraba la vacuna, la viruela aumenta y aumenta y puede diezmar a la población. Esto es un pequeño recorte de un artículo publicado en 1906, ya que ya existían en ese momento personas que se oponían a la vacunación. El Estado Nacional de ese momento, o sea, el gobierno de ese momento, junto a los medios de prensa, de comunicación, hacían estas publicaciones para convencer, para promover la vacunación. Acá aparece el ejemplo de la promoción, acá están promoviendo la vacunación. Desde lo científico, lo que podemos decir es que las vacunas son elementos biológicos, los efectos colaterales son menores y de menor riesgo que la infección. Lo subrayamos a esto porque últimamente han aparecido muchos grupos denominados antivacunas que hacen referencia a que el sufrir la enfermedad es mejor que vacunarse, porque la vacuna genera muchos efectos luego de la administración. Ningún efecto que genere la vacuna luego de la administración es peor que sufrir la enfermedad. Cuando ustedes escuchen a alguien que dice que es mejor sufrir la enfermedad, la pregunta sería, teniendo en cuenta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, diciendo que el bien superior del niño, ¿dejarían que un niño tenga secuelas de haber sufrido polio y que una de esas secuelas sea que no pueda volver a caminar? Entonces, si hacemos la vacuna, sí, puede tener un dolor local por el sitio de punción y demás. Ese sería el efecto adverso de la vacuna, pero sufrir la enfermedad sería la secuela que les comentaba. Acá es donde nosotros hacemos hincapié en este objetivo que decíamos de la reflexión grupal, teniendo en cuenta los personajes que aparecen en el problema, cuando estos movimientos antivacunas se presentan y tienen su argumento, desde lo científico hay mucho más argumentos para refutar esas ideas de estos pequeños grupos que tienen el posicionamiento antivacuna. El objetivo inmediato de la vacunación es la prevención individual o grupal de enfermedades inmunoprevenibles. ¿Esto qué quiere decir? En el grupo tutorial de ustedes, todos se vacunan con antigripal menos una persona. Esa persona, por algunas características clínicas, no puede recibir la vacuna. En el grupo tutorial de ustedes son 14, 13 están vacunados. Cada uno de ustedes tiene protección individual, pero al estar la mayoría vacunado también hace a la protección grupal. Y como todos ustedes van a estar vacunados, esa única persona que no está vacunada también va a estar protegida. ¿Por qué? Porque no va a haber circulación del virus de la gripe, entonces esa persona, gracias a que ustedes estén vacunados, no se va a infectar por, en el caso de este que decía, el virus de la gripe. Y el objetivo final de la vacunación es la erradicación de enfermedades. Estos dos casos que le mencionaron son los grandes hitos de la historia, digamos, de la salud pública. Por un lado, la erradicación de polio, en la faceta final que nos estamos encontrando, solamente en el mundo hay 2 países, uno de ellos es Pakistán, donde aún registra casos, un número muy pequeño de casos, pero registra casos, y en el resto de los países del mundo no hay circulación de polio salvaje, por lo tanto que nos encontramos en una etapa de erradicación controlada mediante la vacunación. Eso no significa que dejemos de vacunar, sino que va a estar controlada por vacunación. Imagínense que en el año 75 es cuando se notificó, se firmó la erradicación de la viruela en el mundo. Todas las vacunas del calendario nacional son obligatorias. Tenemos ya, como les mencionaba, las dos legislaciones que así lo establecen. Se aplican en vacunatorios,
en centros del primer nivel de atención y en hospitales públicos. Recibir las vacunas es un derecho y establece un criterio obligatorio de protección, ¿sí? Nosotros, acceder a la salud es un derecho, pero tenemos la obligación de vacunarnos. Y también es una herramienta que nos da equidad sanitaria. En el caso del problema que estamos trabajando en esta UP, la mamá está muy preocupada y se preocupa y ocupa de que su niña reciba las vacunas que corresponden a la edad. Encontramos casos donde las madres se niegan a que sus hijos estén vacunados por diferentes argumentos. En este caso, lo que nosotros decimos es que esa madre le está quitando el derecho a ese niño de acceder a la salud. Entonces, recuerden esto, además de lo científico, tenemos lo normativo que se van entrelazando. Esas dos tramas, o esas dos esferas, o esas dos ópticas que nosotros elegimos para analizarlo, se unen al punto de vista de lo sanitario. Por resultados concretos en la prevención y control y erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, es uno de los mayores logros de la salud pública. Y esto no es solamente para nuestro país, sino para muchos de los países donde la vacunación es obligatoria. Es decir, cuando decimos obligatoria no es una cuestión opcional. El Estado nos garantiza que las vacunas van a estar disponibles, pero nosotros ciudadanos tenemos la obligación de concurrir a las instituciones y poder recibir las mismas. La Organización Mundial de la Salud considera que las vacunas, junto a la provisión de agua potable, son las dos intervenciones más relevantes, tanto para la disminución de la mortalidad infantil como para el crecimiento de las poblaciones. Sabrán ustedes que el desarrollo, el crecimiento de las poblaciones se miden con dos variables. Por un lado, la tasa de natalidad, cuántos niños nacen, y la tasa de mortalidad, ¿sí? Cuántas personas fallecen. Y por supuesto las edades y demás. En el crecimiento y desarrollo del niño, la vacunación juega un papel fundamental. ¿Y por qué juega un papel fundamental? En nuestro país se incluyen las vacunas en la administración, su administración durante toda la etapa del curso vital del ser humano, es decir, en todas las etapas de la vida. Y el calendario nacional de vacunación comienza a partir de la semana 20 de gestación, ¿sí? Entonces tenemos a esa mujer gestante que va a recibir una vacuna, después al niño lo vamos a vacunar en su etapa de lactante, a los 2, a los 3, así lo vamos a ir recibiendo gradualmente, en diferentes edades, hasta el año de vida, después lo vamos a recibir en ingreso escolar, lo vamos a recibir de puber, lo vamos a recibir en la adolescencia, y luego lo vamos a recibir en la edad adulta. Pero también, si pensamos en el concepto de familia, vamos a vacunar a sus hermanos, a su papá, a sus abuelos, y eso nos demuestra que en todo el curso vital del ser humano, la vacunación está presente. También está presente en situaciones epidemiológicas particulares. Por citar algún ejemplo, hay vacunas que no se aplican en todo el territorio nacional, sino que se aplican fundamentalmente en zonas de mayor riesgo. Por ejemplo, en caso de las provincias del norte argentino, se aplica fiebre amarilla al año de vida, y acá en Entre Ríos no lo hacemos. La vacunación es prevención y promoción. Acá gran parte de esto yo ya lo dije durante este seminario, pero es importante que ustedes puedan debatir al respecto y que quede clara la diferencia entre una y otra. Si yo hoy les cuento y los quiero convencer de la importancia que tiene la vacunación, estoy haciendo promoción, estoy promocionando la vacunación. Ahora, si hoy alguien de ustedes recibe una vacuna, se está haciendo prevención. Es muy importante que estos ejemplos, esos serían dos de los ejemplos, pero con vacunación podemos citar muchísimos más, hablando de prevención y de promoción, que queden muy claros para no generar confusiones, ¿sí? Y al momento de poder presentar nuestras ideas, al momento del cierre de la tutoría y también al momento de pasar por la instancia de evaluación, no haya confusión al respecto. Ahora bien, ¿qué son las vacunas? Cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra enfermedades
estimulando la producción de anticuerpos, es decir, una respuesta inmune, es una vacuna, ¿sí? Si yo hoy aplico, por ejemplo, un antipirético, ¿sí? Es decir, un medicamento que está indicado para controlar la temperatura, ¿sí? En los casos de, por ejemplo, de fiebre en los niños, no estoy generando una respuesta inmune, porque no voy a generar anticuerpos. Ahora, tomando el ejemplo anteriormente sobre la vacunación antigripal, si esa única persona que no se había vacunado del grupo tutorial, hoy yo la vacuno, sí voy a generar una respuesta inmune, ¿sí? Entonces, en ese caso sí estamos hablando de una vacuna. A grandes rasgos, las vacunas se clasifican por su composición microbiológica. Podemos hablar de vacunas bacterianas y vacunas virales. Cualquiera de las dos pueden ser vivas atenuadas o inactivadas. Cuando nosotros decimos enfermedades inmunoprevenibles, estamos hablando de enfermedades generadas por virus o bacterias que pueden ocasionar enfermedades. Entonces, al recibir la vacuna, prevengo esas enfermedades. No vamos a encontrar vacunas cuya composición sean, por ejemplo, hongos, ¿sí? Porque no tenemos enfermedades que se prevengan, enfermedades generadas por hongos, que se prevengan mediante la vacunación. Así que a grandes rasgos, la principal clasificación es esta. No la vamos a profundizar porque son aspectos que ustedes van a trabajar en años posteriores de la carrera. Acuérdense que estamos en el primer ciclo, que es promoción. Entonces, ¿será lo mismo cuando vacunamos que cuando inmunizamos? Inmunizar es la acción de conferir inmunidad mediante la administración de antígenos. También la inmunización es la administración de los anticuerpos específicos. Y acá tenemos dos ejemplos. Siguiendo con la antigripal, esta única persona que no había podido ser vacunada, hoy recibe la vacuna antigripal, recibe antígenos y va a generar anticuerpos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que alguno de ustedes tenga una herida de alto riesgo tetanígeno, va a recibir los anticuerpos específicos antitetánicos, ¿sí? Va a recibir la gamma globulina, eso quiere decir que va a recibir el anticuerpo ya formado. Estas características de los anticuerpos y demás, ustedes lo van a abordar en otro seminario, por eso en este seminario nosotros no lo vamos a profundizar. La administración de esos antígenos se denomina vacunación, ¿sí? Acá les dejamos algunos mitos referidos a la vacunación. Estos mitos se han hecho muy populares y es lo que ha generado que algunas poblaciones no concurran a los vacunatorios, no lleven a sus niños a cumplir con el calendario. Es un pequeño juego que ha generado la Fundación Huésped, muy interactivo. Es muy interesante que lo puedan hacer con sus compañeros de tutoría, a fin de poder debatir, de poder reflexionar sobre la importancia de la vacunación. Siguiente, tenemos un video que es una niña que está en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Es una niña que tiene diagnóstico de tos convulsa. Sería muy importante que lo puedan también ver, es muy cortito, no les va a llevar mucho tiempo verlo. Y esos son los efectos de no haber recibido la vacuna antitos convulsa. Independientemente qué fue lo que generó que esta niña no reciba la vacuna, pero ¿se acuerdan cuando decíamos ningún efecto postvacunal es más grave que la enfermedad en sí? Bueno, este es uno de los ejemplos. Es muy impactante lo que uno puede observar ahí, pero es interesante también a modo de reflexión y a modo de debate. Recuerden que tenemos el foro disponible para que ustedes puedan plantear y presentar todas sus dudas, todas las inquietudes que les genere el seminario, y es muy importante que puedan complementarlo con el material de lectura.